Vamos a reparar una hoja principal de una International sencilla. La hoja principal del paquete de muelles trasero tiene el ojo reventado. Vamos a hacer un chaflán en la parte donde está agrietada, tipo rampla. ¿Cómo? Ya le hicimos el chaflán al ojo, vamos a presentarlo. La presentación, este chaflán de esta parte está excelente. Ahora vamos a hacer el chaflán tipo rampla en esta otra parte. Vamos a colocarlo mejor así. Bueno, ya los chaflanes en ambas partes están realizados. Vamos a presentarlos. Y aquí podemos ver cómo queda el chaflán en B. Aquí en el sistema de los ojos es mucho más sencillo en cierta manera, porque ellas caen en su punto, ¿sí? Ellas tienen únicamente un solo punto donde quedan bien ubicados. Aquí lo tenemos bien ubicado. Ya podemos hacer un primer punto de sujeción. Es preferible dejarle el buje internamente. Como es un buje de bronce, eso nos va a ayudar también a que la soldadura quede realmente desde lo más interno de la raíz. Hacemos el precalentamiento para retirar la humedad, para retirar las impurezas. Y en este caso, que hay un buje que tiene lubricación, retirar cualquier rastro de lubricante que esté internamente en ese buje. Calentamos, vamos a hacer la soldadura donde hicimos el chaflán y vamos a hacer la soldadura donde ella hace el cierre del caracol, de la vuelta del caracol. Como podemos ver, el lubricante empieza a salir. Y estamos listos para empezar a soldar. Vamos a limpiar con grata. Vamos a hacer 2 puntos donde termina la vuelta de la hoja. De esta manera aseguramos que cuando la soldadura en enfriamiento por contracción no nos abra la vuelta.
Grateamos para limpiar la escoria. Y seguimos el proceso de aporte de soldadura. Estamos usando 7018 marca Soldarco, calibre de 1/8 con un soldador gladiador de 220 amperios. Vamos a hacer un aporte de soldadura en el lado opuesto, donde termina la vuelta del caracol. En este caso vamos a hacer 2 cordones, uno en cada borde, y nos encontramos en el centro. Martillamos. Martilleo siempre va a destensionar esas tensiones que se forman por el enfriamiento del depósito de soldadura. Con el martilleo aliviamos un poco esas tensiones. Vamos a limpiar con la grata.
vamos a aplicar otro cordón de soldadura a donde termina la vuelta del caracol. Vamos a hacer los remates en los bordes, súper importante. Rematar la soldadura, aquí donde está la pega. Después de aplicar la soldadura, le damos martillo. Este es un remate bello. Igual vamos a hacer el remate donde termina la vuelta de caracol. Está rematado los bordes. Sin embargo, aquí voy a aplicar otro cordoncito de soldadura para que me quede la circunferencia como debe ser. Y en lo que concierne la soldadura estamos listos. Vamos a pulir. Aquí ya lo tenemos pulido. Vamos a pulirle las caras. Es una principal del paquete de muelles traseros de una Inter.
vamos a hacer el proceso de calentamiento y vertirlo en cal. Bueno, miramos que el pasador no tenga problema, porque igual sabemos que se le han dado golpecitos. Eso está trabajando 1A. Ahora vamos a calentar para colocar en el recipiente con cal. Y de esta manera hemos reparado la hoja principal de una International sencilla volqueta que tuvo una ruptura en el ojo, el cual va en el soporte fijo del paquete de muelles trasero. Y así fue, se reposará y la montarán